Es importante conocer las patologías que se acompañan de fiebre y exantema y que las hemos visto muchas veces, ¿sí? Y que afortunadamente gracias a los programas de vacunación pues las estamos viendo en menor frecuencia. Sin embargo, es importante que dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades exantemáticas que ustedes conocen muy bien, podamos tener en cuenta algunas otras patologías que son muy semejantes y que les iré mencionando en el desarrollo de esta plática. Bien, en esta diapositiva pueden ustedes ver las enfermedades exantemáticas clásicas y en último lugar, una de ellas que fue erradicada en 1979 y gracias a los programas de vacunación. Y ese es el objetivo que tiene la medicina preventiva, o es el objetivo deseable de la medicina preventiva, tratar de erradicar todas estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Desafortunadamente seguimos viendo casos, aunque aislados, de sarampión, y ha disminuido de manera muy importante, y lo deseable es que también la varicela se erradicara, pero bueno, tenemos que estar insistiendo en estos programas de vacunación. Es importante señalar que existen diversas causas de fiebre y exantema y que no debemos de pensar que fiebre y exantema es sinónimo de una infección bacteriana. Tenemos casos de infecciones virales que provocan fiebre más grave que en los casos bacterianos. Y ustedes pueden apreciar en esta diapositiva algunas de las enfermedades exantemáticas. Es importante señalar también que ha retomado en la incidencia la infección por parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, que es una de las enfermedades de las grandes simuladoras, y así nosotros le señalamos tuberculosis, leucemia y las infecciones por el virus de Epstein-Barr son las grandes simuladoras porque pueden tener cuadros clínicos muy pleomórficos y que pueden semejar en el inicio o en el desarrollo de muchas más enfermedades que son parte del diagnóstico diferencial. En algunos lugares endémicos podemos tener infecciones que son muy frecuentes, ¿sí? Y casos raros de infecciones virales que también pueden cursar con fiebre y exantema. Algunos agentes bacterianos que ustedes conocen bien y que nos pueden provocar esto, llamar la atención que en el Distrito Federal se han visto casos de meningococcemia, ¿sí? Yo también trabajo en el Hospital Pediátrico de Iztacalco, que es un hospital de segundo nivel que no está muy lejos de aquí, y en los últimos 10 años he visto 6 casos de infección por Neisseria meningitidis, ¿sí? Y como ustedes saben, casos que son muy graves y que son mortales en un porcentaje muy elevado. Entonces es también importante señalar este aspecto, que aunque se describen estos casos de infección por meningococo como más prevalentes en Estados Unidos o en algunos otros lugares de Europa, también podemos ver casos aquí mismo en la Ciudad de México y en algunos otros lugares de la República Mexicana. Y bueno, vienen después ya el resto de padecimientos que se cree que tienen una etiología infecciosa, no se ha demostrado, como la enfermedad de Kawasaki, algunos padecimientos inmunológicos como la artritis reumatoide variedad sistémica que puede tener fiebre y exantema, reacciones medicamentosas como el síndrome de Steven-Johnson y algunas reacciones postvacunales. Entonces ven, es un grupo muy amplio de padecimientos virales, bacterianos, y que están ahí en un espacio en donde no se pueden catalogar como infecciosos, pero que se han relacionado como la enfermedad de Kawasaki. Les voy a presentar algunos casos clínicos. Creo que es importante señalar algunos aspectos en relación a lo que vivimos día a día, que es ver una historia clínica, revisar al paciente
y después hacer la descripción de la patología que tiene cada caso clínico. En este primer caso tenemos un paciente de 10 meses de edad que reingresa a urgencias por un exantema en tronco y cuello de 12 horas de evolución. 48 horas antes había asistido al mismo servicio de urgencias y tenía irritabilidad, congestión nasal, fiebre de 3 días y se diagnosticó una infección de vías aéreas superiores. Posteriormente permanece afebril en las últimas 24 horas y en la exploración física lo más importante era el exantema maculopapular en cuello y tronco, tenía descarga hialina, faringe hiperémica y linfadenopatías occipitales de 1.5 centímetros de diámetro. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer toda la escoleta de las causas de fiebre y exantema y tenemos que ubicarnos en el contexto de la edad, de la ubicación geográfica. Y entonces este pequeñín tenía un exantema súbito, ¿sí?, que es una infección por el herpes virus humano tipo 6 y que esta primoinfección ocurre durante los primeros 2 años de la vida. Vean que el pico máximo es entre los 6 y 9 meses y alrededor de los 13 meses un porcentaje muy alto de estos pacientes, de estos niños, ya tienen una seroconversión. La vía de transmisión es la que habitualmente conocemos por la saliva, por los estornudos y puede haber también una vía perinatal que es poco frecuente. Tiene un periodo de incubación de 9 a 10 días y esta se produce por invasión celular directa, por inducción de citocinas y que se echan a andar algunos otros elementos de la cascada inflamatoria como el factor de necrosis tumoral, el interferón y otros. Lo importante de esta enfermedad, que nosotros la consideramos benigna, ¿sí?, y que afecta a niños pequeños, habitualmente menores de 2 años, y que es muy poco frecuente antes de los 3 meses, es que se están viendo casos en escolares y en adolescentes con manifestaciones neurológicas muy importantes, ¿sí? El comienzo de esta enfermedad es brusco, con fiebre elevada, vean, una fiebre considerable, 39.5 grados centígrados hasta 40, y esta se mantiene elevada por un periodo hasta de 5 días. Lo que llama la atención y lo que tranquiliza al médico, pero no tranquiliza a la mamá, es que el niño luce muy bien, ¿sí?, pero muchas veces las mamás insisten en que o relacionan la fiebre con un proceso infeccioso y que esto lo consideran como un sinónimo de que le debemos de prescribir un antibiótico, y eso creo que es parte de la educación y de lo que tenemos nosotros en el día a día, estar señalando como parte de la relación médico-paciente. Entonces, en estos niños tienen un buen aspecto general. A la exploración podemos encontrar adenopatías cervicales, retroauriculares y algunas manifestaciones generales como irritabilidad, y se ha visto que hasta un 10 a un 15% de los niños con este proceso infeccioso tienen crisis convulsivas febriles, ¿sí? Nada llamativo a la exploración física, pero lo característico es que cede la fiebre de forma brusca y aparece un exantema maculopapular que inicia en tronco, que se extiende a los brazos y al cuello y que tiene poca afección en la cara y en las extremidades. Entonces, en un lapso de 48 horas ha desaparecido el exantema y no hay ninguna lesión residual. Entonces, en este caso tenemos una infección por virus humano tipo 6. Pero es importante señalar que en algunos casos esta situación o esta infección nos puede condicionar en un huésped inmunocompetente otras manifestaciones, como en un 24% de los casos broncoespasmo, ¿sí?, y una irritabilidad muy importante en cerca del 85% de los pacientes, que puede sugerir alguna otra o la participación del sistema nervioso central. Si solicitamos una biometría hemática, estos pacientes tendrán
una leucocitosis discreta con predominio de linfocitos e incluso linfocitos atípicos. Como les señalaba, se están viendo casos relacionados con este virus, herpes virus humano tipo 6, con trastornos neurológicos. Lo que vemos frecuentemente es 10 a 15% de los pacientes convulsiones febriles, pero se han descrito casos y confirmado en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría relacionados con encefalitis y encefalitis muy graves. Precisamente hace 2 semanas un niño de 3 años llega al servicio de urgencias y súbitamente tiene un deterioro neurológico y fallece. Estuvo prácticamente 2 horas en el servicio de urgencias, se le hizo la autopsia y se pensaba que tuviera alguna otra situación que no se hubiera documentado, pero todos los hallazgos de la autopsia sugerían que se trataba de una infección por virus humano tipo 6. Otros síndromes que se pueden ver en esta infección por herpes virus humano tipo 6 son la activación del sistema mononuclear fagocítico y pueden hacer datos de hepatitis, pueden hacer elevación de transaminasas y pueden hacer manifestaciones que van de la mano con el síndrome de activación del macrófago. Tenemos otro caso, este es un varón de 8 años que tiene fiebre, tiene malestar general, irritabilidad, rinorrea de 3 días de evolución y consulta porque tiene un exantema que está localizado a las mejillas predominantemente y se ven casos epidémicos en las escuelas que afectan o pueden afectar hasta un 60% de los pacientes, de los alumnos. La transmisión es también por vía respiratoria y es raro que se haga por vía de transfusión. También tenemos un espectro de manifestaciones clínicas en la infección por parvovirus B19, lo que conocemos como la situación benigna, que es el eritema infeccioso, en donde muchos casos pueden pasar asintomáticos, ¿sí? O pueden tener un malestar general con irritabilidad, disminución del apetito, y esto relacionado con la fase virémica de la infección por este virus. Puede haber fiebre de moderada intensidad y lo característico pues son las lesiones, el exantema que ya veían ustedes en esa fotografía, y también puede haber un eritema prurítico palmoplantar. Puede haber algunas otras manifestaciones que se centren principalmente en las articulaciones. Puede haber artralgias, en algunos casos artritis, que tienen una duración de hasta 3 semanas. Pero una de las situaciones relacionadas con este virus es que le gusta mucho la médula ósea, entonces puede incluso provocar aplasia transitoria de la médula ósea, y los pacientes que tienen ya el diagnóstico establecido de anemia de células falciformes se infectan frecuentemente por este virus y pueden tener casos o pueden tener cuadros catastróficos que requieran tratamientos para estimular la médula ósea con una afección muy importante en este sitio. Y lo mismo que el virus anterior, pueden condicionar síndrome hemofagocítico, que puede estar manifestado por citopenias de grado variable y hiperplasia histiocítica y alteraciones en la médula ósea relacionadas con la hemofagocitosis que está ocurriendo a este nivel. Se han descrito también en algunos casos raros afección del feto provocando lo que se conoce como hidrops fetalis, y no se ha relacionado con malformaciones congénitas como lo vemos con relativa frecuencia en infección por el virus de la rubiola. Bien.
Entonces, en estos casos, bueno, les voy a comentar otro caso. Este es un niño de 6 meses de edad que es previamente sano, tiene 10 días enfermo, con rinorrea hialina, tos seca aislada, fiebre de 39 grados centígrados, 2 picos diarios. Esta fiebre es remitente, no cede al uso de antitérmicos, hay irritabilidad y hay hiporexia. 5 días antes acude a consulta y prescriben antihistamínico y antitusivo. No hay mejoría, se agrega eritema de los labios, lengua de fresa, por lo que el médico prescribe penicilina procaínica. Este es el caso, un niño pequeño, que también ustedes pueden apreciar que tiene una afección importante a nivel de los párpados, un niño que llega irritable, que tiene hiperemia conjuntival, cuesta mucho trabajo abrir los ojos por el edema importante que tiene en los párpados, principalmente en el lado derecho, y tiene también edema y eritema predominantemente en el párpado derecho y dolor a la palpación. Y evidentemente el eritema de los labios, creo que no se aprecia muy bien la fotografía. Y el exantema maculopapular, que se ubica en el tronco y en las extremidades. El resto de la exploración, la orofaringe hiperémica, una adenopatía cervical de 1,5 centímetros, tiene enrojecimiento y descamación en el sitio de la BCG, el exantema maculopapular que ya les señalé, el hepatomegalia de 3 centímetros, eritema en la zona del pañal, palmas y plantas también con eritema. ¿Sí? Esta es una de las situaciones que vemos frecuentemente en el Departamento de Medicina Interna y que desafortunadamente muchos niños, como el que aparece en esa fotografía que lo vimos hace 7 años, estuvo 3 semanas en un hospital pediátrico con todo el cuadro clínico del libro de una enfermedad de Kawasaki. Cuando llegó con nosotros el paciente y le hicimos la evaluación completa cardiológica, tenía aneurismas gigantes de las coronarias, tenía un trombo en la coronaria derecha, hizo infarto del miocardio, ¿sí? Estuvo con nosotros ahí en el piso, pueden ustedes ver el monitor, estuvo prácticamente 2 semanas porque no había lugar en terapia intensiva, llegó también en insuficiencia cardíaca, se corrigió todo esto, se le pusieron 2 dosis de gamma-globulina intravenosa, se le pusieron bolos de metilprednisolona, ácido acetil salicílico, heparina, después acenocumarina. El paciente estuvo bien 1 año, al año se operó, se le puso un bypass cardíaco, se fue a su casa y 1 año después de esa cirugía el paciente fallece en su casa, muy seguramente de un infarto del miocardio. Entonces, la mayoría de enfermedades que les estoy señalando son benignas, pero ojo con la enfermedad de Kawasaki, que del estudio de todos los casos que hemos visto, la gran mayoría de los niños llegan referidos con diagnóstico de escarlatina, llegan referidos con diagnóstico de alguna otra enfermedad exantemática. Entonces es importante que ustedes tengan en mente que existe esta enfermedad, no es tan frecuente como en Japón. En Japón llegan a tener hasta 5,000 casos por año, ¿sí? Y en los últimos años ha incrementado y cada 5 años tienen epidemias, se triplican, tienen hasta cerca de 15,000 casos de enfermedad de Kawasaki por año. Nosotros actualmente estamos trabajando en una red latinoamericana para enfermedad de Kawasaki con un médico de Costa Rica muy propositivo y con una doctora también latina que está en el Hospital de Niños de San Diego. Entonces el objetivo es trabajar todos los países de Latinoamérica en sensibilizar, en dar a conocer lo que se está haciendo en nuestros países en relación a enfermedad de Kawasaki. Entonces esta enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que se limita, es decir, si no le damos tratamiento, se quita la fiebre, se quitan todos los signos mucocutáneos, pero desafortunadamente se corre el riesgo hasta un 25% de que los niños tengan aneurismas de las coronarias. Predomina en varones, en menores de 5 años
el 90% de los casos son menores de 5 años, el 80% de los casos son menores de 2 años, y fue descrito a finales de los 60, en el siglo pasado, por el doctor Tomisako Kawasaki, y él le llamó síndrome linfomoco cutáneo, ¿sí?, describiendo todas las manifestaciones que aparecen en estos casos. A veces el diagnóstico es difícil, pero es importante pensar en él. Y vean, de los otros casos que les he señalado, pues prácticamente tiene fiebre de 5 días. Entonces, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer de enfermedades exantemáticas y Kawasaki, pues nos complica todo esto, ¿no? Y también lo que nos complica es la presión de los familiares, que ahí es una labor ardua que debemos de llevar, ¿sí? Porque si nos llega con fiebre, no le encontramos, que es lo habitual, lo que vemos habitualmente en las primeras 24 o 48 horas en los casos de Kawasaki, puede tener fiebre que no cede con nada, evidentemente no va a ceder con antibióticos, y ahí tenemos que decirle a la señora, ¿sabe qué, señora? No le encuentro ahorita nada, más tiene fiebre, lo más probable es que pueda estar iniciando con un proceso infeccioso viral, lo vamos a vigilar, tráigamelo mañana, lo vuelvo a revisar, no le voy a cobrar la consulta porque luego esa es la situación, el temor de los familiares, y alrededor del tercer, cuarto día de que inició la fiebre empiezan las manifestaciones mucocutáneas, la inyección conjuntival, el eritema de los labios, la lengua de fresa, la hiperemia faríngea, la adenopatía, el exantema maculopapular, que a diferencia de las enfermedades exantemáticas, ¿sí?, como rubiola, como sarampión, que empiezan retroauricular y que tienen un descenso cefalocaudal, en Kawasaki no sucede eso. Aparece en tronco y se disemina hacia las extremidades. Y algo muy característico, si el niño tiene la vacuna contra BCG o la BCG contra tuberculosis, se empieza a poner eritematosa la zona donde se le aplicó la vacuna, muy eritematosa, y en el lapso de 48 horas se empieza a descamar esa zona. Entonces, estos son los cambios. Posteriormente hay edema e induración de las manos con eritema y descamación periungual, que esto ocurre ya en la segunda fase de la enfermedad, habitualmente 15 días después de que inició la fiebre. Y lo menos común es que ocurra la adenopatía cervical. El resto de manifestaciones clínicas ocurren en más del 90% de los niños, la adenopatía cervical en un 50-75% de los casos. Entonces, siempre pensar en o tratar de hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad de Kawasaki por las complicaciones implícitas de esta patología. Otro caso clínico es un masculino de 5 años que tiene un cuadro de 18 horas de evolución con fiebre elevada, malestar general, mialgias, exantema macular generalizado y somnolencia. 72 horas antes de este cuadro clínico le quitaron un molusco contagioso, varios moluscos contagiosos que tenía en la piel, llegó con fiebre elevada, 39.1 grados centígrados, con taquicardia, con hipotensión, vean, TA de 60-40, mal estado general, obnubilado, inyección conjuntival, estaba bien hidratado, pero tenía un exantema eritematoso con lesiones esfaceladas en tronco y extremidades, pulsos periféricos débiles, llenado capilar retardado. De los exámenes, la biometría hemática con una leucocitosis discreta, con también mínimo predominio de neutrófilos, con plaquetopenia, transaminasas elevadas, la radiografía de tórax normal y posteriormente el hemocultivo negativo. Esta es una de las situaciones que se empezaron a describir en el siglo pasado, a principios de los 80, relacionadas con el uso de tapones vaginales en las mujeres, pero obviamente esto lo vemos relacionado con infecciones cutáneas en donde se coloniza Staph aureus o Streptococcus pyogenes, ¿sí? Entonces, la diferencia de las otras enfermedades que cursan con fiebre y exantema es que aquí el cuadro es agudo, el compromiso multisistémico
pone en riesgo la vida de estos pacientes y bueno, tenemos que estar muy alertas en relación a esto, a esta situación que va de la mano con la colonización de estos gérmenes, pero con la acción de toxinas circulantes que van a desencadenar una cascada de liberación de citocinas, estimulando una respuesta inflamatoria sistémica con las manifestaciones clínicas que están señaladas, ¿sí? Vean que en Estados Unidos son cerca de 300 casos por año. Los focos de origen infeccioso pueden ser una neumonía, una artritis, la bacteremia ubicada en la piel por la colonización de estos gérmenes. Y los factores de riesgo, pues estos son la infección quirúrgica, infección cutánea, quemaduras, o los pacientes que tienen disminución de las defensas relacionadas con procesos infecciosos como influenza. Otros factores de riesgo son pacientes que cursan con una inmunodeficiencia o que cursan con una infección por el virus herpes zóster o que están en tratamiento de manera crónica con esteroides. Entonces, en algunos casos, en la minoría de los casos, la enfermedad o el cuadro es leve, pero en la gran mayoría de los casos es severo y fatal, ¿sí? Y con las manifestaciones que ya vimos en la descripción del caso clínico: fiebre elevada, hipotensión, eritrodermia, seguido de descamación de manos y pies durante las primeras semanas. Y algunas otras manifestaciones adicionales que pueden ocurrir en estos casos, como síntomas gastrointestinales, mialgias y también dolor severo y progresión rápida en los sitios de infección. Y aquí podemos ver un comparativo entre el síndrome de shock tóxico condicionado por estafilococo y el que está condicionado por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Vean que los dos comparten manifestaciones clínicas, pero la coagulopatía, la gangrena y las complicaciones y la mortalidad es mucho más alta cuando tenemos infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sarampión es una infección que ya prácticamente no vemos, pero que por ahí se han descrito algunos casos aislados en algunos países o casos que nos llegan de extranjeros que visitan la República Mexicana y que evidentemente en algunos huéspedes susceptibles puede condicionar algunos brotes de esta enfermedad. Es altamente contagiosa, es potencialmente prevenible, ¿sí? Y el objetivo, como aparece en esta diapositiva, es tratar de erradicar esta enfermedad que ha tenido algunos brotes. Ahí señalamos en algunos países, como en Argentina y como ocurrió en México en el 2004, que tuvimos algunos brotes epidémicos. Aquí la incubación es de 7 a 14 días, tiene 2 viremias, hay un periodo prodrómico o catarral, en donde pues, prácticamente se parece a algunas otras enfermedades que he señalado: fiebre alta, síntomas constitucionales, rinitis, conjuntivitis. La diferencia que tenemos que hacer con la enfermedad de Kawasaki es que en Kawasaki hay inyección conjuntival, en sarampión hay inyección conjuntival, pero además hay secreción y podemos detectar antes del exantema, 1 o 2 días antes, las manchas de Koplik, que son lesiones blanco-amarillentas de 1 milímetro que aparecen a nivel de los carrillos y que son patognomónicas de esta enfermedad, pero que muchas veces el paciente ya llega con un cuadro florido, con manifestaciones exantemáticas y evidentemente no vamos a ver este signo patognomónico. Adenopatías cervicales o generalizadas, que son de mayor tamaño, que pueden ser confluentes a diferencia de lo que vemos en Kawasaki. El periodo exantemático dura de 3 a 5 días. Aquí está la aparición del exantema eritematomacular y papular, que es morbiliforme y que aquí coincide con un nuevo pico febril, que es hasta de 40 grados centígrados, y
Les señalaba que la diferencia con Kawasaki, que aparece el exantema en tronco, en sarampión aparece en cara, retroauricular y tiene un descenso cefalocaudal. La fiebre durante este periodo desciende en las siguientes 24 horas, después de que se ha completado el exantema, y aquí es donde se pueden manifestar las complicaciones, como neumonía, ¿sí? El periodo de convalescencia es de 2 a 4 semanas, hay involución en el mismo orden que aparecieron las manifestaciones clínicas, y sí deja lesiones residuales el exantema, manchas de color ocre y una descamación fina que los libros la describen como polvo de arroz. Otro de las infecciones que cursan con fiebre y exantema es la escarlatina, y tiene también similitud con la enfermedad de Kawasaki, aunque aquí la diferencia es que los casos de escarlatina los vemos en escolares, ¿sí? O en preescolares, ya que están terminando el periodo de preescolar, entre los 5 y los 12 años, es la mayor incidencia de infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y ya les señalaba que en Kawasaki el 90% de los niños afectados tienen menos de 5 años. Entonces esta enfermedad se manifiesta con un enantema, exantema, fiebre y descamación, es exclusiva de los seres humanos, tiene una distribución universal, predomina entre los 3 y los 15 años, no tiene un patrón estacional. Esta es una diferencia también importante con la enfermedad de Kawasaki. Los brotes o la mayor incidencia o el mayor número de casos que vemos de enfermedad de Kawasaki es en invierno y en principios de la primavera. Entonces estamos en la época todavía de que podemos estar viendo un buen número de casos de Kawasaki, los vemos todo el año, pero es muy interesante este patrón epidemiológico, este patrón estacional que tiene esta enfermedad de Kawasaki, en donde la mayoría de casos los vemos en estas dos estaciones. Para que se desarrolle la escarlatina, pues tenemos dos vías de entrada: uno, que el paciente tenga una infección faringoamigdalina o que tenga una infección en la piel, y obviamente que esté colonizada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí hay fiebre que es elevada, dura de 5 a 7 días, si no hay tratamiento, si se le da antibiótico, cede en las 12 horas, en las 24 horas siguientes. Tenemos el enantema, en donde este enantema coincide con la mayor alza térmica, hay eritema faríngeo, en casos graves exudado membranoso y petequias en el paladar y en los pilares anteriores. La lengua adquiere una característica en fresa blanca y posteriormente hay descamación y se torna de color rojo la lengua. Entonces, ustedes pueden apreciar que son datos muy semejantes a los que vemos en la enfermedad de Kawasaki. El exantema es maculopapular generalizado, es áspero, ¿sí? De hecho, en los libros así lo describen como papel de lija. En la cara hay una palidez peribucal en la frente y en las mejillas, y también está una mayor intensidad de las lesiones con presencia de petequias, lo que se conoce como las líneas de Pastia. Una semana o durante la siguiente semana hay descamación que inicia en la cara y donde se manifiesta también en los pies y en las manos en forma de colgajos, situación que también podemos ver en enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Entonces, hay una lista muy larga de otras enfermedades que cursan con fiebre y exantema. Creo que uno de los objetivos de esta plática es sensibilizarlo en que existen cuadros de enfermedades exantemáticas leves, pero que, como la infección por virus herpes humano tipo 6, podemos tener algunas situaciones, aunque que son poco frecuentes, que pueden darnos manifestaciones neurológicas muy importantes, como la encefalitis, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kawasaki, y dentro de la historia clínica, pues tener en consideración todos estos antecedentes, inmunizaciones previas y recientes, tomando en cuenta que podemos tener reacciones postvacunales
antecedentes de enfermedades exantemáticas, de ingesta o exposición a algunos medicamentos, porque también parte de esto es el diagnóstico diferencial con el síndrome de Stevens-Johnson, antecedentes familiares de padecimientos reumatológicos, si ha hecho algún viaje a alguna zona endémica pensando en dengue, y las manifestaciones o el desglose de la enfermedad actual, del tiempo de evolución, cronología de signos y síntomas y todas las manifestaciones por los datos que anotamos en la historia clínica, y finalmente los exámenes auxiliares que nos van a permitir tratar de llegar a un diagnóstico. ¿Qué debemos de hacer con el paciente que tiene fiebre y exantema? Entonces tenemos dos vías. Si no hay compromiso del estado general, vemos el tipo del exantema. Si es vesículo ampolloso, pensar en estas posibilidades. Si es maculopapular morbiliforme, pensar en estas posibilidades, donde aquí quedan incluidas infecciones virales y enfermedades autoinmunes.